Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Navarrete, soy estudiante de la Universidad de El Salvador en El Salvador de la carrera de Ciencias Jurídicas. El motivo del presente video es para hablar un poco sobre el tema de la Ley Penal Juvenil en El Salvador. Esta ley es un instrumento jurídico diseñado para regular y para garantizar la protección de los derechos de los jóvenes menores de edad que han cometido infracciones penales. Esta legislación busca establecer un marco legal que considere las necesidades especiales de los jóvenes en conflicto con la ley, reconociendo su capacidad de cambio y de rehabilitación, así como fomentando su reintegración a la sociedad. La promulgación de la ley en El Salvador es un reflejo de compromiso del Estado para brindar un enfoque diferenciado en la justicia penal. Reconociendo que los adolescentes tienen características particulares y que su desarrollo y madurez pueden influir en su conducta delictiva. Esta ley se basa en los principios de responsabilidad, de proporcionalidad, de individualización y respeto a los derechos humanos, procurando un sistema de justicia equitativo y adaptado a la realidad juvenil. Además, la Ley Penal Juvenil establece medidas socioeducativas como alternativas a las penas privadas de libertad. Esto buscando priorizar la rehabilitación y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley en la sociedad. Estas medidas buscan abordar las causas subyacentes de los comportamientos delictivos, ofreciendo programas de educación, capacitación, vocación, atención psicológica, apoyo familiar, entre otros. Es importante destacar que la Ley Penal Juvenil también establece mecanismos de protección de los derechos humanos de los jóvenes, garantizando su acceso a la justicia, la atención especializada y la participación activa en los procesos judiciales. Además, se promueve la colaboración interinstitucional y la coordinación entre los diferentes actores del sistema de justicia, con el fin de asegurar una respuesta integral y eficaz a las necesidades de los jóvenes en conflicto con la ley. Ante el incremento desmesurado de la actividad delictiva de los hechos violentos a nivel nacional, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron las 8 iniciativas solicitadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Esto con el fin de dotar de herramientas legales para combatir eficazmente a los grupos de terroristas que han dañado a las familias salvadoreñas, sobre todo en los últimos días. La reforma de la Ley Penal Juvenil es la siguiente. Con los votos de 65 diputados se aprobaron las reformas a la Ley Penal Juvenil con el fin de añadir pena de prisión para casos en que los menores de edad pertenecientes a estructuras terroristas cometan delitos. Queda establecido en la normativa, con un quinto inciso agregado al artículo 15 de la ley, que los menores de edad que hubieren cumplido los 16 años que cometieren delitos pagarán prisión de 20 años y cuando hubieren cumplido los 12 años estarán hasta 10 años en la cárcel. Podemos añadir a esto que la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, declara que tenemos una ley penal juvenil que regula el comportamiento delictivo de niños entre los 12 y los 18 años y actualmente no tiene dentro de sus medidas la prisión. Cuenta nada más con orientación y con apoyo familiar, libertad asistida, internamiento, entre otros. Con esta reforma estamos enviando un mensaje a los niños de 12 a 18 años para que tomen decisiones consecuentes. La legisladora dijo que niños de estas edades están capacitados para asesinar, por lo cual es necesario imponer sanciones fuertes para disuadir estas conductas delictivas. Esto con el fin de garantizar los derechos humanos de la población que es golpeada por la violencia. Los delitos referidos en la ley son delitos simples, como homicidio agravado, proposición, conspiración en delito de homicidio agravado, extorsión, conspiración en el delito de extorsión, secuestro, conspiración en el delito de secuestro, atentados contra la libertad individual agravados en el delito
sexual en menor incapaz, violación y agresión sexual agravada, robo agravado, así como también proposición en el delito de robo agravado. También se incluyen delitos de agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y completados en la ley reguladora de actividades relativas a las drogas cometidos por miembros de estructuras terroristas. Asimismo, las enmiendas contemplan una modificación en el artículo 17 de la ley que deja claro que por la comisión de los delitos antes descritos no será procedente la modificación o la sustitución o revocatoria de la medida impuesta al menor de edad. Luego tenemos algunos principios como la definición de un menor, que establece que la edad tiene un límite para ser considerado como menor en conflicto con la ley. En muchos países se considera también que los menores son aquellos que tienen entre 12 y 18 años, pero esto siempre puede variar. Luego tenemos los principios rectores. Estos principios establecen fundamentalmente que rigen el sistema de justicia penal juvenil, como la protección de los derechos del menor, la proporcionalidad de las sanciones, la reintegración social y la rehabilitación. Luego tenemos la responsabilidad penal. Establece la responsabilidad penal de los delitos a los menores, es decir, la capacidad de los menores para ser sujetos a sanciones penales por sus actos delictivos. En algunos sistemas se considera que los menores tienen una responsabilidad penal reducida en comparación con los adultos. Luego tenemos también las medidas socioeducativas. Estas medidas establecen alternativas a las penas privativas de libertad que se pueden aplicar a los menores en conflicto con la ley. Estas medidas pueden incluir de orientación educativa, trabajo comunitario, libertad asistida, entre otros. Esto con el objeto de promover su rehabilitación y reintegración a la sociedad. También tenemos los procedimientos judiciales. Estos establecen procedimientos efectivos que deben seguirse en el tratamiento de los casos penales que involucran a menores, incluyendo aspectos relacionados con la detención, la comparencia ante el tribunal, el debido proceso, la participación de los padres o de su representante legal y la confidenciación de la información. También podemos decir que la protección de los derechos del menor establecen las garantías y las protecciones específicas para asegurar que los derechos fundamentales de los menores sean respetados durante todo el proceso penal, incluyendo el derecho a la defensa legal, el derecho a ser escuchados, el derecho a la privacidad y el derecho a su dignidad. Sobre el tema del proceso penal, ese proceso comienza con la detención. Cuando un menor es acusado de cometer un delito, puede ser detenido por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Tenemos la denuncia regulada en el artículo 67 y 68 de la ley mencionada. Durante la detención se debe de respetar los derechos del menor, como el derecho a la integridad física y psicológica. La infracción penal está regulada en el artículo 22 de la Ley Penal Juvenil. Después de la detención se realiza una evaluación inicial para determinar si el menor debe ser puesto en libertad o si requiere de alguna medida cautelar, como la detención preventiva. Esta evaluación puede tener en cuenta factores como la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la seguridad del menor y de la sociedad. Luego sigue la investigación. Esta está regulada en el artículo 69 de la ley. Nos dice que se lleva a cabo una investigación para recopilar pruebas y determinar la responsabilidad del menor en relación con el delito cometido. Durante este proceso se deben garantizar los derechos del menor, como el derecho a la defensa y el derecho a ser informado sobre los cargos presentados en su contra. Para concluir, tenemos el juicio. En el juicio, si se determina que hay pruebas suficientes, se lleva a cabo un juicio para decidir la culpabilidad o la inocencia del menor. Y por último tenemos la sentencia. Si el menor es declarado inculpable, se produce a la etapa de sentencia.
eso ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido de mucha ayuda el tema y la información proporcionada.